Bueno, señores, aquí estamos en mi segundo trabajo como camionero. Voy a arrancar, soy el chofer. Si me han estado siguiendo en mi Instagram, a lo mejor ya vieron que dije esto en inglés. Cuando te conviertes en un drifter de trabajo completo, también te conviertes en un camionero de medio tiempo. Así que aquí estamos en camino para Utah, desde Denver, que era donde dejamos el camión después de la ronda de St. Louis. Y nada, aquí vamos. Estoy viendo Formula Drift y manejando para Utah. Este es Formula Drift Seattle. Vamos aquí para la salida 88. Me gusta esa salida. Y nada, aquí vamos llevando, porque tenemos una práctica este martes y miércoles en la pista de Utah. Formula Drift tiene una regla la cual no podemos manejar ninguna pista 2 semanas o menos antes de una competencia, y esto está justo 2 semanas antes, un poquito más de 2 semanas obviamente para estar bajo esa regla. Así que no son muchos, creo que son como 8 pilotos que vamos a estar probando. Muy bueno para nosotros porque nunca he manejado esa pista, y para tratar de tener un mejor chance contra los otros pilotos que sí ya la han manejado. Es una pista súper rápida. Sam llega el lunes, que va a tunear el carro. Vamos a echarle un poquito más de nitro, unos 200 caballos, a lo mejor más, para poder tener buena potencia en esta pista, que es mucho más rápida y se necesita más caballaje. Así que nada, aquí vamos en camino. Si veo algo fino, nice en la ruta, se los muestro. Y nada, gracias por seguir. Si no lo han hecho, recuerden por favor de darle suscribir al canal, nos ayudaría muchísimo. Y si nos pueden dar un like también al video, y comenten si les gustan estos videos, prefieren ver otra cosa, sería súper. Me estoy enamorando de estas estaciones QT, principalmente por el precio del diésel. Aquí está en $2.93, y normalmente las QT siempre tienen el precio más barato, pero este está súper bajo. La semana pasada estábamos pagando como $3.60 en las QT, y las otras gasolineras estaban como $4.15, que en estos camiones uno se ahorra cada vez que echa por lo menos $100. Por ejemplo, del $2.93 a $3.93 son 100 galones, $100 más o menos. Muy bueno, QT. Lo mismo, pero más barato. In half a mile, turn right onto Foster Ridge Drive. Está fuerte ese. Aquí vamos. Número 6. In a tenth of a mile, turn left. Lástima que el tanque está casi full. Pues no vamos a aprovechar un tanque full a este precio, pero bueno, ojalá más adelante consiga. Aquí estamos en la 5. Tengo que mostrarles esto. Wyoming tiene límite de velocidad, es 80 millas por hora. Lo que obviamente en este camión no puedo ir a 80 millas por hora, pero si tuviera un carro normal es como que lo mejor. Y mira estos paisajes, increíble. Llegamos aquí a una parte de Wyoming. Nunca les he mostrado cómo duermo mientras manejo de un lugar a otro en el camión. Y bueno, principalmente porque las últimas veces he estado con mi esposa y mis hijos,
Y ya cuando llegamos todos se acuestan a dormir, pero ahora que estoy solo y no tengo nadie con quien hablar, vamos a darles más o menos mostrarles. Depende de dónde consigo. Estas son las paradas de camiones. Como ven, estamos alrededor de camiones. Este está justo al lado de la carretera. A veces son gasolineras que uno puede parar. Pero ya se me hizo de noche y mientras más tarde se hace, más difícil es conseguir dónde estacionar para pasar la noche. Así que vi este puesto y bueno, al principio estaba más atrás, que me daba un poco de miedo porque obviamente estás al lado de la carretera. Pero bueno, se paró este camión allí, que cualquier cosa ese recibe el impacto. Dios lo quiera, ojalá que no pase nada, pero sí, aquí estamos por hoy. Vamos a mostrarles. Aquí estamos, ya preparé, pongo una cortina para que no se vea para adentro. Normalmente nadie ve, pero uno se siente más cómodo cuando no piensas que alguien te está viendo cuando estás durmiendo. Este es el sofá cama, esto se abre para acá. Aunque tenemos dos slides, este slide que se abre hacia acá y tenemos este slide que no lo quise abrir porque sobresale del camión. Y está el pase de camiones por acá, me da miedo que alguien se lo lleve sin querer. Así que vamos a dejarlo así. Creo que igual puedo extender el sofá cama y ahí es donde duermo yo hoy esta noche. Estamos como a 3 horas y media, 4 horas de Utah. Vamos a dormir y mañana, tempranito en la mañana para Utah. Bueno, primero voy a terminar de ver Formula Drift Seattle. Y después a dormir. Bueno, a echarme un baño y después a dormir. Bye. Muy buenos días. Estamos aquí amaneciendo, son las 6:30 de la mañana. Y aquí fue donde terminamos parando anoche. Qué belleza de vista. Y nada, vamos a chequear el camión alrededor, asegurar que todo está bien, las gomas tienen aire para empezar a manejar. Hoy no nos toca mucho, solamente unas 4 horas. Hoy está súper frío, está en 54 grados, que no sé cuánto es Celsius, pero ponlos ahí. Y mira, ya muchos de los camiones ya se fueron. Llegamos aquí a Utah, ya busqué a Vince y tenemos un check engine. A ver, ¿qué pasó? Que no me dejaba pasar cuando estaba subiendo las montañas. Perdía mucho poder. Vamos a ver qué tiene.